Queridos hermanos, en la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, ese pasaje tan precioso, nosotros podemos vislumbrar esto que es un poco como el lema de esta semana brocheriana, el gusto espiritual de ser pueblo de Dios. Dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura que el Evangelio de Lucas es uno de los más elegantes literariamente. Esa apreciación de su elegancia se entiende mejor el prólogo que dirige, ha informado cuidadosamente, ha ordenado los datos recibidos y ha redactado su Evangelio para que Teófilo tenga un conocimiento. Y en el fragmento que hemos proclamado hoy, a ese prólogo sigue la narración de la presencia y de la intervención de Jesús, el niño perdido y hallado en el templo en Jerusalén. También el evangelista dice, y acá el evangelista dice que Jesús va a la sinagoga de Nazaret como todos los sábados, hace la lectura, toma el pasaje ese de visión. El Espíritu lo ha ungido para anunciar, profeta, pero además se lo aplica a él. Si el profeta de alguna manera, la palabra alcanza su pleno cumplimiento. Un detalle importante en esto que refiere San Lucas, leer la palabra y devolvió el libro, Jesús dice, todos en la sinagoga, describiendo en definitiva una actitud espiritual, una recomendación, fijar nuestra vista. Brochero tenía los ojos fijos en Jesús. Sin duda, la experiencia vivida en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que él había realizado y que en muchas oportunidades él había acompañado, los ojos fijos en él. Si nosotros leemos una de las pocas pláticas que ahí nosotros podemos descubrir el alma del cura y el centro por su enorme amor al Señor. Esto es lo fundamental. Y entusiasmaba con lo que hacía porque era un gran realizador. No basta para dar razón de todo esto. La razón es su principal testimonio. Ahí está la ley. Fijos en Jesús. Esta experiencia, él la había hecho a partir de los ejercicios. Recordemos lo que decíamos ayer, esa petición, el interno conocimiento de Jesús, tener un interno conocimiento del Señor para que más le ame y más le siga. Esto era el motor fundamental de los ejercicios espirituales. Pero vino aquí y las condiciones eran de cierta precariedad. Bueno, brochero, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Les brindó, más sencillo, más simple. No, en lo cual se puso de manifiesto su gran creatividad, porque aprovechar y les sirviera para crecer de manera tal de que ellos también tuvieran los ojos fijos en Jesús, tuvieran el corazón, por gracia de Dios, por el empeño del cura, por la buena voluntad de los feligreses, una conjunción. Y en la realización de los ejercicios espirituales conocían la dinámica y la metodología de los ejercicios espirituales. Y él, por su parte, era el facilitador de la presencia que tenían las personas
para asistir, ayudándolos en la participación, ayudándoles a aprovechar lo que se proponía, y en eso tenía también esa experiencia que él había acumulado, se decía, o sea, además de la plática que daban los que dirigían los ejercicios, estaban estos de los doctrineros que venían a ser como catequistas, que reforzaban y ayudaban a profundizar lo que se estaba proponiendo para que tuvieran más fruto en el aprovechamiento de los ejercicios espirituales. Ahora, Brochero, además de los ejercicios espirituales, hubo algo de genial y de adelanto con respecto a lo que en ese tiempo era común. Sucedía muchas veces que se celebraba sin la predicación. Yo mismo de niño recuerdo en celebraciones dominicales en donde, además de que la celebración era en lengua latina, no se predicaba. Y en algunos casos incluso ni se daba la comunión. Terminada la celebración, si los que vayan a comulgar, acérquense al altar del Santísimo y algún sacerdote daba la comunión. Entonces, una celebración muy apagada, muy breve. Bueno, Brochero no dejaba de predicar, no solamente los domingos, sino todos los días. Y fijémonos que el Concilio Vaticano II, hace 50 años, un poco más, dispuso que todos los domingos se predicara. Para nosotros esto es común, habitual. 70 años, 80 años atrás no era lo mismo, menos en el tiempo de Brochero. Pues Brochero en esto fue un visionario y se adelantó. ¿Quién le iba a prohibir que predicara? Nadie. Él transitó ese camino y a partir de ahí enriqueció también a sus feligreses con esto. Y es interesante esto subrayarlo porque el Santo Padre, el Papa Francisco, ha pedido que este domingo, nosotros ya estamos comenzando a celebrar el domingo, reciba el nombre del Domingo de la Palabra de Dios, invitando a los fieles a tener un contacto frecuente y cariñoso con la Palabra de Dios. Fijémonos que la primera lectura es tomada del libro de Nehemías, cuando los israelitas que vuelven del exilio habían estado exiliados en Babilonia y casi que muchos se habían olvidado de las cosas que enseñaba la palabra de Dios. Ahí en una asamblea se les lee largamente la palabra de Dios para recordar, para que sea alimento en su vida. Cobremos ese gusto de acercarnos a la palabra de Dios. Y en la práctica pastoral, las catequesis normalmente van en sentido una riqueza, pero nos falta cómo manejan la Biblia. Dice, ¿y tendrán estudios especiales? Algunos sí, pero la inmensa mayoría se va adquiriendo el espíritu. ¿Cómo aprende a hablar? Escuchando a los mayores. Y al principio, hablar correctamente. Entonces nosotros decimos, bueno, pero yo leo y digo, pues también el Antiguo Testamento. Y por esa lectura frecuente, asidua, cariñosa, uno va para que nosotros también cariñosamente le respondamos. Y eso es la oración, el diálogo con Dios, que nos habla en su palabra. Sabemos
oraciones que hemos aprendido de pequeños, oraciones que no son familiares y que tienen gran valor, pero también la Sagrada Escritura que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Bueno, nosotros estamos invitados a tener ese diálogo de amigo. Cuando nos encontramos con los amigos, tenemos que hablar con Dios nuestro Señor. Por eso, lo que la palabra nos ha dicho, podemos renovar el propósito de fijar los ojos de nuestro corazón, de nuestra fe, en no grandes extensiones del texto, a veces pequeñas. Lo que importa es que lo hagamos con frecuencia, a ser posible todos los días, como lo hacía Brochero, para rumiar, para sacar las enseñanzas y practicar esas enseñanzas. Cuando un diácono se ordena, recibe el diaconado, o sea, el evangeliario, donde están los textos de los evangelios que se proclaman en la liturgia, y le dice una cosa muy linda: cree lo que lees. Nos hemos desafiado, pero también nosotros no tenemos la fe por oficio, nos ha sido dado y la tenemos que ejercitar. Su predicación. Y después, lo importante también, practica lo que enseñas. O sea, sé coherente. No solamente prediques para de los demás, sino practica lo que propones. Cree lo que lees, enseña lo que crees, practica lo que enseñas. Algo que nos toca a todos también. Bueno, pero nosotros no estamos preparados, nosotros no sabemos. Bueno, el primer modo de anunciar la palabra es nuestro testimonio. Si nosotros con nuestro testimonio procuramos poner por obra la enseñanza de Jesús, ya estamos hablando de Él. También ciertos gestos que pueden acercarnos. Y en esto tenemos que tener ánimo. Decir, pues no, pues yo no estoy preparado. Es que no se trata de dar lecciones. Se trata de hablar desde el corazón, desde la experiencia que nosotros tenemos del encuentro con otros. Y nos anima para decir una palabra. Y el Espíritu trabaja en el corazón de los demás, en donde esa palabra puede quedar sembrada. ¿Cuándo dará fruto? Cuando el Señor disponga. Dice Pablo por ahí, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Y entonces nosotros sembramos, y en algún momento puede ser que eso que quedó sembrado florezca, por lo que el Señor realiza por su gracia, porque Él es el que da el crecimiento. Pensemos en estas cosas y animémonos, siguiendo la huella de Brochero, a ser también nosotros evangelizadores. No solamente el obispo y el cura y el diácono tiene que ser el evangelizador, todos los bautizados. Animémonos, que así sea.